Enseguida te vamos a estar contando una historia, pero no la vamos a contar nosotros. Vamos a estar muy atentos al relato de Pedro, que está aquí acompañándonos. Pedro nos va a describir una situación que tiene que ver con una denuncia formalmente presentada, que lo tiene a él como el hombre que relata, los malos tratos físicos y psicológicos a los cuales estarían siendo sometidos sus hijos. ¿Por parte de quién? De la actual pareja de su exmujer. ¿Digo bien, Pedro? Vamos a estar hablando con él, con Pedro, reservamos su apellido, le prestaremos mucho lugar a la historia que él nos cuente, insisto, porque está radicada la denuncia, porque es una historia, insisto, de malos tratos físicos y psicológicos. En medio entra a tallar la importancia que reviste el caso, porque hay chicos de por medio. Exacto. Y porque no hay que tolerar nunca, en una semana previa a una movilización que ha alcanzado como nunca una repercusión internacional y repercusión nacional en cuanto a las provincias. Muchas provincias ya se están expresando con respecto a la marcha del Congreso. Así va a ser el lugar central, ni una menos, ese es el hashtag. Bueno, ni una mujer debe ser golpeada, nadie debe ser golpeado, no hay justificación alguna. Y en este caso tenemos que hablar de chicos, de los hijos de Pedro, que nos acompaña aquí para describirnos una historia que merece ser contada. Hacemos una pausa muy breve, en un minuto estamos regresando. Hay más aquí en vivo el sábado por A24. Me permiten, porque quiero presentar en detalle un caso, pero no lo voy a contar yo, sino que lo va a contar Pedro. Lo preservamos a Pedro porque no queremos que se establezca ni un escrache ni una vinculación con quienes resultan esencialmente afectados, y son sus hijos. Pedro está separado, divorciado, su ex mujer formó pareja con otro hombre. La denuncia puntual de Pedro, y ya él va a ahondar en detalles, es que sus hijos, y básicamente su nena, es víctima de malos tratos psicológicos, físicos y algún intento de abuso. Por eso quiero saludarlo a Pedro para que nos cuente él su historia. Pedro, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo empieza todo esto y cuál es tu primera denuncia? Bueno, resulta que en marzo del 2014, yo tengo un régimen homologado de visitas, retiro a mis hijos de la casa de la mamá. Vamos a la plaza y me encuentro con que mi hijo, el más grande, ¿de qué edad? Que tiene 8 años. 8 años. Ahora tiene 9, entonces tenía 8. No podía caminar bien. Se encontraba como, lo tuve que asistir para que él pudiera caminar. Entonces lo asisto, vamos a casa, volvemos, le saco las medias y le encuentro los empeines hinchados. Le pregunté qué le había pasado. Me dice que lo habían pisado con un cochecito de bebé con el peso de una nena de 1 año. Entonces le pregunté, bueno, ¿esto habrá sido algo ocasional? ¿Le preguntaste dónde había sido eso? Le pregunté quién había sido también. Me dijo que había sido la pareja de mi ex esposa. Le dije que hubo algo ocasional y me dijo que en la semana pasaba más o menos de 4 o 5 veces. O sea, que la misma situación se repetía. Se repetía. ¿Vos notabas, antes de avanzar, notabas algún cambio en el comportamiento de él previo a que te contara esto? Claro, lo que pasa es que uno no se imagina cosas malas cuando pasan estas cosas, pero luego de un tiempo pude hilar un poquito las cosas y Tomás tenía comportamientos en el colegio, nos llamaban varias veces para reuniones, porque estaba distraído. O sea, te llamaban a vos como a tu exmujer. Claro, exactamente, sí. Yo soy un papá de los que le gusta estar en todo, desde el acto del colegio hasta ir al médico. Bueno, y nos llamaban diciendo que Tomás tenía problemas de conducta y de distraerse, de no prestar atención. Bueno, entonces cuando le saco las medias, le pongo hielo, me preocupo, ¿no? Mi hija, la menor, me dice que, de 6 años, me dice que la mamá le había puesto caca en la cara. Siendo que Morena
a esa edad debería de controlar bien sus necesidades, no lo hacía. Entonces, en una oportunidad me cuenta que la mamá, cuando no pudo contener, le puso la caca en la cara. Me dijo que la agarraba de los pelos, la tiraba a la cama. Mi hijo me O sea, a modo de reto, supuestamente. Sí, pues estaba disgustada. Me empiezan a contar, mi hijo, que lo dejaban sentado en un sillón como 5 horas, un castigo un poco largo. Agresiones, que impulsaban tanto tu exmujer como la actual pareja. Aparentemente lo que me contó sería de la pareja. De la pareja. Sí. Bueno, y después ellos se violentaban entre sí y se tiraban la ropa y rompían vidrios, vasos, un montón de objetos y delante de los chicos. Permíteme un segundo, sí. Marisa. Cuando un chico cuenta este tipo de cosas, ¿qué significa? Por empezar, que es verdad. Y esto es hay Bien. que decirlo con todas las Por letras. eso te lo quería Sí. preguntar y dar pie para que lo dijeras abiertamente. Sí. Para que ningún trasnochado diga, no, pero estará fabulando, estará mintiendo. No. Ningún chico inventa esto de la nada. No, la verdad es que no, y menos aún cuando hay contenido sexual, y estamos hablando de nenes chiquitos, porque, digamos, si bien podrían fabular con algunas cuestiones, cuando son nenes chiquitos, en principio no tienen ese material sexual que luego se va adquiriendo con el desarrollo. Quiere decir que todos los relatos, todos los dibujos, todas las cosas que hacen los chicos que tienen contenido sexual cuando son muy chiquititos, están hablando de algo, claro, exactamente. ¿Cómo reaccionaste? Digo, ante estos relatos de tus propios hijos, ¿cómo reaccionaste? Y si inmediatamente hiciste una denuncia o fuiste a hablar con tu exmujer. No, lo primero que hice es empezar a preguntarle por qué no me habían contado antes estas cosas. Es como que ellos sentían como culpa y se sentían mal, no querían preocupar. El tema es que, bueno, era importante que me contaran y le expliqué que era importante que estas cosas... Que vos supieras todo. Claro, por supuesto. Lo que me puse en contacto rápidamente con mi abogada de entonces, la cual me dijo que iniciara una denuncia en la OBD, en la Oficina de Violencia. ¿Alguna de esas denuncias las tenés ahí, no? Sí, tengo todo, traje todo. ¿De cuándo data la primera denuncia? En marzo del 2014. Marzo del año pasado. Un poquito antes, quizás, no recuerdo muy bien. En marzo fue cuando tuve que reintegrar a los... Previo a la denuncia, ¿intentaste tomar contacto con tu exmujer para transmitirle lo que los chicos te habían dicho? Yo lo primero que hice es consultar a mi abogada. A tu abogado. Ya había otros tipos de situaciones violentas y bueno, justo lo que me contaban tenía que ver un poquito con el accionar que ya había tenido ella para conmigo y con los chicos en otras oportunidades. O sea que lo que hice es consultar a mi abogada, me dijo que vaya a la OBD, hiciera la denuncia. Me tuvieron 16 horas para hacer la denuncia, me la terminaron tomando a las 2 de la mañana. No me creían, me decían que lo que yo quería era tener la tenencia de mis hijos. O sea, en primer lugar, ante tu relato, tiñen la denuncia de un vehículo para obtener otra cosa. Exactamente. A todo esto, mi abogada me dice, ¿tenés dibujos de los chicos? Y ahí me di cuenta, mis hijos dibujan mucho. Yo empecé a recolectar los dibujos de mis hijos y bueno, entonces habíamos consultado a una psicóloga. Bueno, lo presentamos también a estos dibujos al juzgado 9 de familia que atiende el señor Goitía y el defensor de menores Jalil. Sí. Terminaron decidiendo, los puse en conocimiento, que me quedaba con los chicos y que se investigara, porque es lo primero como papá que se me ocurrió hacer. Mientras tanto, vos tenías a los chicos de tanto en tanto, cumpliendo con algún Yo los régimen veía especial. martes, miércoles, viernes y sábado. ¿El comportamiento de los chicos iba variando o no? ¿Cómo, perdón? ¿El comportamiento de los chicos iba variando? ¿Se seguían contándote otras Ellos cosas? cada vez más no querían volver con la mamá, eso me llamaba la atención. ¿Y se soltaban más en cuanto a lo que te contaban, de cosas que pasaban dentro de la casa? Empezamos a tener como un diálogo más abierto. Doctor Iesi, ¿hasta ahí está bien la manera en la que procedió la persona que denuncia, en este caso Pedro? Sí, me llama la atención lo que comentó Pedro de la Oficina de Violencia, de lo que él denomina OBD, Sí. es la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, que está en la Valle 1250, justamente al lado de los Juegos de Familia. Me llama la atención, es la primera vez, y es bueno destacarlo, conozco a la titular, la doctora Analía Monferrar, me llama la atención, no conozco ningún caso
que se haya dado esta situación, que haya estado 16 horas, como dice el señor, Por lo para general hacer la denuncia. es un Sí, trámite es un trámite. Sí ha habido casos, sencillo sí ha habido cuanto a casos de espera. mujeres, porque Sí. esto también es importante destacarlo. Sí ha habido casos de mujeres que, aprovechando este contexto, y digo aprovechando porque se dio la situación que después fue probada judicialmente, este contexto de violencia de género, hoy una mujer va a la oficina de violencia doméstica de la Corte, radica una denuncia contra el esposo y automáticamente le ordena la expulsión del hogar por 90 días. Sin pruebas, sin nada, solamente con lo dicho de la mujer. Como hecho preventivo. Exacto. En algunos casos esto se ha tornado como un abuso donde no existía ningún tipo de medida. Pero la verdad que me llama la atención. Después si Igual si ha quedado registro porque yo me registré 1 hora y fui atendido. No, por supuesto. Está Después bien. si quiere lo hablamos fuera de cámara y... Sí, sí, y por le doy- supuesto. porque me llama la Sí, atención, sí, pero sí. lo que hizo... Es bueno No, contarlo. lo que dijimos antes de la línea 144, hay entes oficiales que quizás no se enteran de que estas situaciones, o la directora, ¿usted estuvo con la directora de la oficina, no? Bueno. No recuerdo Bueno, bien la yo persona, me voy pero a ha quedado encargar, sentado en fuera la de cámara, me da los datos, yo me voy a encargar de que tome nota, Bien. porque la verdad que es una profesional que trabaja muy bien, quizás no supo de esto y para ella también es un elemento para que no vuelva a suceder con otra persona como usted que va a hacer una Se denuncia. construye así también, ¿no? Por Se supuesto, construye así. sin duda. Pero volviendo a tu relato, Sí. hablaste de dibujos que realizan los chicos o que han realizado, Sí. ¿y eso da lugar a qué? Lo acompaño a la demanda y pido que se le tome cámara Gesell a los chicos. Me ofrecí yo a ser peritado y pedí una pericia para ella. Se me negó todo y se lo restituyeron. El día que fui a restituirlos, mis hijos nos apersonamos al defensor de menor que se vino estaba ahí nomás a unas cuadras, se vino hasta el juzgado, si bien no teníamos previsto una entrevista. Sí. Escucharon a los chicos los dos, el defensor de menores y el juez. Decían que estaban fabulando, que habían sido adoctrinados por mí. Pero los chicos contaron exactamente lo que yo te estoy diciendo, se lo contaron al juez. ¿Y qué dicen los dibujos? ¿O qué interpretación se hace de los dibujos? Y mirá, tengo varias interpretaciones. Mi hijo estaba dibujando no a mamá, por ejemplo, en amarillo. No sé, la doctora sabrá decirme bien el significado. Sí, en realidad en los dibujos aparece, obviamente es una de las manifestaciones más importantes de los chicos. En el consultorio trabajamos siempre, porque no todos cuentan con la palabra, o no todos se animan a transmitir lo que está pasando, y entonces los dibujos, tanto como el dibujo como el juego, son como la manera... Es la palabra ausente. Exactamente, y entonces en los dibujos aparecen en general toda esta simbología sexual que tal vez no pueden relatar. Como por ejemplo, a ver. Exactamente. Bueno, y después mi hijo dibujó un ojo, donde dice este ojo es mío, con lágrima, un solo ojo muy grande, del tamaño de toda una página, llorando. ¿Es esa imagen que vemos Exactamente, es esta imagen que estamos viendo. Después dibujó Mamá es mala, mi hija se dibuja llorando dentro de un corazón. Son cosas que la verdad que yo no, Como no me había percatado. como padre te desarman, imagino. Sí, la Porque yo verdad lo que escucho y me no. desmoroné. Pero bueno, gracias a Dios tengo atrás una familia que me apuntuala, me ayuda, tengo amigos. ¿Estás en pareja actualmente? No, actualmente no. Actualmente. Pero tenés una familia que te respalda. Sí. Ahora, yo digo, si los dibujos son tan determinantes, y decíamos, de alguna manera es la palabra ausente, no aparece la palabra del relato, pero en un dibujo se expresa mucho. ¿No se puede actuar preventivamente, así como se actúa ante una denuncia? Bueno, en este caso, por lo que vamos conociendo del caso que nos relata el señor, todo tramitó a través de la justicia civil, no hubo intervención de la justicia penal, no hubo ninguna denuncia por lesiones. Yo consideré que en ese en la órbita momento era penal. Esto por el primer lugar. En segundo lugar, el señor mencionó la cámara Gesell. La cámara Gesell es un viejo invento americano para menores de 16 años, donde no son entrevistados por el juez. Inclusive en los hechos delictivos tampoco el juez tiene contacto con los menores víctimas o imputados de un delito. Es un gabinete psicológico, psiquiátrico, psicopedagógico que mediante distintas técnicas, como explicaba Marisa, llevan adelante esto. Primero habría que ver qué resultado dieron estos estudios de la cámara Gesell. ¿Hay conclusiones? No, es que nunca se la pero tomaron. no lo aceptaron, claro. No, Bien. nunca aceptaron tomarle
cámara Gesell, los escucharon y informalmente no dejaron registro de Está bien, esto. pero por eso hay conclusiones de las diversas posiciones con respecto a esos dibujos o a los relatos. No me han dicho nada, simplemente quedaron en el expediente y se lo han reintegrado a la madre. Mis hijos ese día lloraban y me decían que no iban a declarar más porque lo que habían hecho se sentían que tenían que volver con la madre y tenían miedo, se agarraban del marco de la puerta, me hicieron salir. Fue una situación bastante violenta. Dramático. Sí, bastante. Sí, horrendo que suceda eso, ¿no? Usted está con patrocinio jurídico, está con Sí, una colega. sí, ¿No sí. intentaron por el Consejo del Menor y la Familia, por una vía administrativa que a su vez interactúe con el Poder Judicial? ¿Una vía alternativa de llegar a la justicia por otro camino que no sea...? Porque usted ya tiene un juzgado que fue sorteado, también puede recusarlo a ese juez. Sí, lo recusé y tampoco ¿Y la me Cámara fue, Civil te no, lo confirmó? tampoco me fue demasiado bien y yo creo que eso no fue bien visto por el juzgado para conmigo. Yo le diría que ya que usted la escalada ya la hizo, no quiero superponerme el trabajo que No, está por haciendo la favor. profesional que lo asesora. Yo creo que más allá de pedir la intervención del Consejo del Menor y la Familia, de la ciudad o de la nación, yo creo que juntaría todos los antecedentes y haría una nota y una denuncia en el Consejo de la Magistratura. Bien. Porque la ciudadanía muchas veces no denuncia a los jueces de este tipo. Los abogados que ejercemos, yo no hago familia o penal, pero los abogados que ejercemos día a día, conocemos los jueces que trabajan de esta manera. Y no se denuncia, la ciudadanía no los denuncia, dice, bueno, no termina denunciándolo. Sí, y termina justamente siendo por piombo. esto hay muchos más casos de los que uno cree de este tipo. Yo hablaba con Pedro atrás Digo, de cámara ¿sí? y le decía que la verdad es que es muy conmovedor el relato, obviamente, y es más frecuente de lo que uno esperaría, no solamente lo que uno supone, sino lo que uno esperaría. Yo me voy directamente a la mente, o intento pensar en el desarrollo de la reacción de la madre. De los chicos. Debiera ponerse al frente también, si quiere hacer una investigación propia o un seguimiento propio, debiera ponerse al frente. Increíblemente muchas mamás son cómplices de este tipo de abusos. En primer lugar hay que decir que los abusos en general, la gran mayoría suceden dentro de casa o dentro de la familia. Y por eso es más complicado aún para los chicos contarlo, muchas veces porque los abusadores se ocupan de amenazas o de preocuparlos. Si vos contás esto, entonces tu mamá se va a poner mal, y entonces los chicos empiezan a guardarlo. Y por otro lado, muchas veces las mamás son cómplices de esto, negándolo primero ingenuamente y después con los datos y aún sabiéndolo, negándolo por un tiempo más, porque es verdad que se viene toda una estructura abajo. Permíteme, Gabriel, en un tramo de una denuncia del Ministerio Público de la Defensoría de Menores e Incapaces número 4, dice: es así que la señora Aroca es la responsable de cumplir con esta manda. Reitero esto, es que el señor Martín Ramos no resida ni habite en el mismo domicilio que los niños hasta que se disponga lo contrario. ¿Este texto de cuándo es? Este texto fue más o menos de octubre. Octubre de 2014. Sí, aquí tengo el sello. Porque, te relataba estos hechos como el inicio de todo esto. Después los hechos se empeoraron. O sea, no solamente que no se pudo solucionar la situación de base, sino que han ido en una escalada. Exactamente. De violencia física, psíquica y demás. Exactamente. Mirá, a partir de que se los restituí a la mamá, que es lo que decidió el juzgado y no investigó nada, ella se muda a Escobar, ¿no? Se muda a un barrio privado y interrumpió las visitas. Yo tengo un régimen homologado, no podía ingresar a ese lugar porque tenía la orden en la garita de que no me dejaran ingresar ni anunciarme siquiera. Por estas dos personas, por la mamá. No volvamos sobre las personas, vamos a tomarlo como un caso así, que puede estar sucediendo también en otros hogares. Doctor, a ver, ¿qué me quería señalar? No, dos temas. Por un lado, cuando suceden estos hechos, debería ir a la comisaría de la jurisdicción que pertenece el country o barrio cerrado de Escobar y hacer una denuncia, que usted la hizo con la ley de impedimento de contacto. Sí, por supuesto. Eso es lo que queda por hacer. Eso es lo que queda de la órbita penal. Y la verdad que este caso sería interesante, no sé si hay tiempo, hacer una comunicación telefónica con Bernardo Belcar Varela. Bernardo Belcar Varela es un abogado de familia que conoce a todos los jueces, como yo conozco el penal, él conoce el civil. Quizás para que dé la visión de quien está... Yo almorcé con Bernardo el miércoles, hablando de otros temas en común. Y conoce a los jueces, conoce la visión que tiene
cada uno de los jueces que integran, a veces tan importante la ley como el conocimiento de lo que piensa el juez que va a resolver en una situación. Ajá, o sea que sí, la justicia no está ajena a determinadas cosas. No, aparte de la subjetividad de los magistrados y lo que tienen por dentro, se visualizan los fallos. A ver, así Hacemos hincapié en Piombo porque es famoso, pero justificar el que un menor de 6 años se reduce la pena a un violador porque había sido violado antes, refleja un pensamiento de la persona que firma esa resolución. No está en ninguna letra chica ni en ninguna fría ley. No, es una interpretación, es una interpretación del magistrado. Acá también, acá el magistrado interpretó que lo que decía el señor no tenía sustento probatorio y resolvió rechazarlo. Sí, un magistrado que, como siempre se dice, habla a través de sus fallos, ¿no? Sí, algunos... Y en este caso lo pinta en su Claro, persona. ¿y el asesor de menores qué dijo en este caso? Nada, también decidió restituírselo. O sea, la orden ya estaba para que había que restituir. Ahora, y me dijeron que no podía modificarla. ¿Y el derecho de los niños? No me pregunto eso. Bueno, está la Convención de Derechos del Niño. Bueno, pero por eso, llevemos a la práctica el tema. ¿El derecho de los niños? ¿Dónde está? Y bueno, pero en este caso el que lo por representa a ser es el asesor el que lo representa es el asesor de menores e incapaces. El representante de los niños en un proceso de familia en esta naturaleza, por lo que conozco, no soy un especialista, pero por supuesto no conozco los lineamientos generales, es el asesor de menores. Por eso me llama la atención de que muchas veces hay pelea entre el asesor de menores y el juzgado. ¿Me permitís que lo salude al doctor de Carvalera? Sí, por supuesto. Bernardo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Eduardo te saluda, estoy junto al doctor Gabriel Yesi, a Marisa Gabriel, ¿qué tal? Bernardo, gusto saludarte. Y a Pedro, que está denunciando un caso en el que, bueno, ya no lo dijo todavía, pero no sabe a quién recurrir para que se lo escuche a él y para que se le preste la debida atención a los relatos de sus hijos, ¿no? Básicamente eso. Te pregunto, en cuanto a los pasos que ya ha dado Pedro, de una primera denuncia, de presentar, no como testimonio de los relatos de los chicos, sino como algo fiel, los dibujos que hacen los chicos, que denotan algún tipo de abuso y demás. ¿Qué queda por hacer en un caso así? Digo, vos tenés un conocimiento del tema familiar en su totalidad. Lo que se debería hacer, es tratar de acompañar la mayor cantidad de pruebas, que no se agote solamente en los dibujos y en las escuchas, sino en intentar que se les pueda hacer a los chicos alguna pericia al margen de la cámara Gesell, una pericia técnica, en donde un profesional, un psicólogo, pueda determinar, porque muchas veces los chicos tienen todo ese material adentro de lo que les ha pasado, pero no lo pueden exteriorizar, y para eso es necesario a veces la ayuda profesional. Entonces, lo que hay que intentar hacer es tratar de acompañar. Si uno puede hacer alguna presentación con algún examen privado, porque tiene la posibilidad de estar con los chicos y hacer ese examen, bienvenido sea. Y si no, también hacerlo a través de alguna petición concreta, que en definitiva lo que tienda es hacer justamente esa pericia que les estoy diciendo, ¿no? A ver, Pedro, si le querés hacer alguna consulta, porque vos sabés minuciosamente a los lugares a los que has recurrido y la respuesta que obtuviste. Exactamente, ¿no? Perdón, doctor, buen día. Sí, ¿qué tal? Mire, el juzgado de familia 9 generalmente no acepta ninguna pericia de parte. Simplemente si lo ordenan ellos, rechazan todas porque... Por lo general la pericia de parte, obviamente que el juez no tuvo intervención en eso, entonces tiene cierto criterio restrictivo en cuanto a eso, pero sí sirve como base para, en todo caso, pedir ya una pericia oficial en algún centro oficial o a través de un perito designado por el juez. Obviamente los jueces, frente a estas presentaciones privadas, no es que le vayan a dar un valor de prueba cierta, pero sí como un indicio para después intentar las otras medidas que sí son oficiales. Lo que pasa que generalmente lo primero que hacen es desestimarla, ni la consideran. No, bueno, por eso, pero hay que introducirla dentro del marco de alguna pretensión concreta, de alguna medida cautelar concreta, que tienda justamente, o sea, la pericia, porque sí, no se presenta, sino hay que enmarcarlo dentro de alguno de los procesos, ¿no? Claro, bueno, y yo estoy denunciando maltrato, que lo denuncié en marzo, y después denuncié en junio abuso. Sí, pero abuso sexual. ¿Iniciado juicio de tenencia, por ejemplo? Y bueno, he presentado una medida cautelar, una medida extraordinaria, para tener la tenencia provisoria, siempre para que se investigue
Lo que quiero es que se investigue. Por eso hice la denuncia en marzo por los maltratos que me han contado mis hijos y en junio recusé al juzgado también. O sea, porque entendí que no estaba actuando como correspondía. Sí, bueno, o sea, si vos, digo, las medidas tendientes a la protección de los chicos, sí, digo, el pedido con medida cautelar de tenencia provisoria, las denuncias que has hecho, sí son razonables. Ahora, siempre uno tiene la instancia del juzgado, que a veces los juzgados de familia, como en todas las dependencias oficiales, hay mejores y peores, pero después, en todo caso, habrá que hacer fuerza en la Cámara si uno tiene algún juez que por ahí no recoge las pretensiones de una parte. Bueno, después existe la instancia recursiva, donde ya son 3 jueces los que van a analizar el tema, ¿no? Claro, ya no es simplemente el parecer o la tónica que le quiera dar al hecho un solo magistrado, ¿no? Porque los jueces de primera instancia, sí, bueno, en algún momento pueden tomar algunas determinaciones motivadas por distintas cuestiones, pero después... Sí, o por una característica personal, ¿no? De que sus propios fallos están teñidos de su propio... ¿cómo es? Su propio ADN. A ver. Bernardo, ¿qué tal? Buen día. Gabriel te saluda. ¿Cómo te va? Gabriel, ¿cómo andas? Bien, querido. ¿Cuál es tu experiencia en materia de este tipo de cuestiones donde un padre no conviviente denuncia maltrato por parte, en este caso, de la nueva pareja de la madre? ¿Y cuál es el criterio que vos ves, dada tu amplia experiencia en el tema, en los juzgados de familia? Y mira, existe una problemática que yo veo recurrente, es relacionada con a veces la superficialidad con que se tratan estos temas en la justicia, no van a la médula, no van a lo profundo. Entonces eso pone una traba ya para cualquier de esta trascendencia. Pero mi experiencia en relación a estos temas es que lo que relacionado con lo que le decía antes, que muchas veces puede pasar que uno por sorteo se enfrenta no solo con la dificultad de la contraparte y la dificultad del tema, sino también contra un juzgado que por ahí uno ve que no atienden el tema con la urgencia y la trascendencia que uno espera. Entonces, tiene que apuntar como les decía antes, a lo que es la instancia superior, que ahí existe un análisis un poco más profundo. Más minucioso. Doctor Bécar Varela, gracias, lo tomamos en un tiempo de descanso, gracias por haber hablado con nosotros. Un abrazo a todos. Gracias. Hasta luego. El doctor Bernardo Bécar Varela, abogado especializado en temas de familia. Quiero darte unos 30 segundos finales, vamos a seguir el tema, le otorgamos también a la otra parte que pueda dar sus conclusiones hasta el momento y bueno, un punto de vista de lo que está ocurriendo y de lo que acabas de contar vos. Lo último que tengas para decir. No, lo último que tengo para decir es que los hechos se agravaron. En junio denuncio abuso a mi hija por parte de la pareja, la filmo porque ya que no me habían creído decidí filmarla, transcribo en el escrito, porque sé que no vean los videos tampoco, pido de vuelta que se le hagan las pericias, que se me hagan a mí, nada, y el resultado es ese, que sigan conviviendo con la madre, siguen conviviendo con esta persona, porque le dijeron que ella arbitre los medios para que esta persona no esté conviviendo con los menores. Sí, 10 segundos. Un solo tema, le sugiero, y consúltelo con la profesional que la asesora, concurrir por la vía penal. Formular una denuncia penal en virtud de esto. Es otro camino, otra mirada judicial, con otro criterio que un juzgado de familia. Pedro, muchísimas gracias por haber venido. No, a ustedes. Seguiremos de cerca el caso y lógicamente tenés prioridad para contar lo que haya pasado, ¿no? Como así también, insisto, que la otra parte nos dé su parecer y nos cuenten qué motivan ellos el hecho de creer que tu lucha es por la tenencia. Y esto prácticamente son inventos de los chicos o tuyos. Exactamente, Gracias creo que por los chicos haber lo venido, mienten. Licenciada, gracias por haber estado con nosotros. No, por favor, un gusto, gracias. ¿Algo final que quieras decir? No, la verdad es que me sorprende a veces cuando escucho las cuestiones judiciales de cómo los chicos no son protagonistas del proceso. Eso solito, exactamente. O sea, son doblemente víctimas. Exactamente, a veces desde casa, con esta complicidad de la que hablábamos, y luego quienes tendrían que cuidar por ellos tampoco. Gracias. Por favor, un gusto, gracias. La licenciada Marisa Rusomando. La información ahora, antes en A24.